Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Ya sabes, seguimos hablando sobre la democracia y en este caso vengo a hablar sobre las asambleas. Y bueno, la pregunta sería, ¿son las asambleas un buen mecanismo de decisión? Bueno, las asambleas es un conjunto de personas donde se reúnen, debaten, dialogan, deliberan, discuten para, pues eso, para gobernarse a ellas mismas, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa con el número de personas? Porque no es lo mismo 20 personas que 200 personas. Y ya no te cuento nada si son 40 millones de personas. Claro, es decir, estas asambleas deberían haber miles de personas si quieren como ser un mecanismo para gobernar un país. Serían miles, ¿no? Por lo menos casi igual millones de asambleas. Claro, aquí es donde está el problema de las asambleas. En el referéndum, que consta de preguntas y respuestas, también hay una dificultad, por ejemplo, al hacer las preguntas. Porque, claro, si en un país hay 40 millones de personas, a ver cómo hace el pueblo esas preguntas, ¿no? En esto yo voy a hacer un vídeo más adelante, pues resolviendo un poco este igual dilema. Yo creo que haber comentado, haber hecho un vídeo sobre cómo podrían ser estas preguntas. Pero bueno, estamos hablando en este caso de las asambleas, que sí que hay una dificultad, ¿no? Tanto como en el referéndum puede haber una dificultad en el número de personas. Pero claro, no es tanto como en el referéndum. El referéndum tú te tienes que informar, tienes que tener un conocimiento, te pides una sabiduría, ¿no? Y claro, en las asambleas tú te reúnes para dialogar, debatir, que haya discusión entre el grupo de personas. Claro, cosa que no existe en el referéndum. En el referéndum, claro, se trata de un respeto a la opinión. Tú mismo te tienes que informar de tener unos conocimientos para tomar decisiones. Pero en cambio en las asambleas te reúnes y tienes que dialogar, tienes que debatir, ¿eh? Tienes que discutir con las otras personas. Y claro, ahí se necesita un tiempo elevado. Tanto en el referéndum como en las asambleas se necesita tiempo, pero en las asambleas, pues si con el número de personas ya es una dificultad, pues si reúnes a más personas, el número de tiempo es bastante problemático, ¿no? En las asambleas. Tienes que discutir, tienes que debatir con muchas personas. Y ahí es donde está un poco la dificultad de las asambleas. Es más, te voy a contar un caso que se ha podido ver hace poco tiempo, hace pocos años, con la formación de Podemos, ¿no? Con la formación política Podemos. Podemos tenía una serie de círculos que eran como asambleas y estos círculos pues desaparecieron. No, yo no, realmente no lo sé. Yo un poco que he leído es que en estos círculos al principio se reunían bastantes personas y fueron de más a menos. No sé por qué, pero yo creo que me imagino un poco por esto, porque tú no puedes estar discutiendo, dialogando, debatiendo así constantemente sin tomar decisiones. Es más, yo en uno de estos círculos, yo en mi ciudad estuve como espectador una vez con un familiar mío que le gustaba la formación esta política de Podemos y digo, bueno, vamos un día para ver qué es lo que pasa en esos círculos, ¿no? No podemos hablar, simplemente éramos espectadores. Y yo vi, pues, eso que estoy diciendo ahora. Es decir, se discutía, se debatía, pero realmente las discusiones, pues, acababan, es decir, digo las discusiones, eh, las decisiones, pues, igual se tomaban en 15 minutos, ¿no? Igual ¿cómo se dice? De la jornada anterior o del anterior día, pues un poco tomaban decisiones un poco así como el referéndum, ¿no? Levantando la mano, pero el resto del tiempo eran discusiones, debates, uno exponía una serie de cosas y tal. Claro, yo cuando salí de allí digo, vale, están discutiendo, debatiendo, y realmente no tomaban decisiones. Y yo veo un poco el problema que me imagino, realmente no lo sé,
la desaparición de estos círculos en Podemos fue un poco por eso, porque se discute, se debate, pero realmente no se toman decisiones. Y lo bueno del referéndum es que tú te tienes que informar por ti mismo, tienes que tener un conocimiento. Pues, claro, puedes debatir con el vecino o con tus familiares sobre qué es lo que vas a hacer o necesitas un tiempo, ¿no? Que como pasa en Suiza, pues cada cierto tiempo, pues oye, hacen los referendos y deciden cosas. Un poco van tomando decisiones, pues cada cierto tiempo. Pero en las asambleas, pues imagínate el número de personas en un país, pues es que necesitan, ya el tiempo es extremadamente exagerado, ¿no? Si son un número de personas muy elevadas en estas asambleas. Y aquí es donde veo la dificultad. Y claro, ese número de personas lo que puede llevar es a esa representación. Es decir, y si se da esa representación, va a dar lugar a la aprobación. Es decir, un poco lo que tenemos actualmente. Y ese es el problema para mí desde mi punto de vista de las asambleas. En cambio, el referéndum sí es un mecanismo que es más directo. ¿Entiendes? No estás dialogando, no estás debatiendo con las otras personas. Lo que sí que te exige es responsabilidad. Es decir, te exige que te informes, que tengas unos conocimientos. ¿Eh? Es un poco diferente, ¿no? Pero como ves, es un poco el referéndum, es más directo. Y desde luego, desde mi punto de vista, pues el referéndum es un mejor mecanismo de decisión que las asambleas. Pero yo veo esa dificultad en el número de personas. O por lo menos eso es lo que yo veo, ¿no? Pues nada, yo dejo ahí un poco la cuestión. No sé qué pensarás tú respecto sobre las asambleas, si son un buen mecanismo o no lo son. Desde luego, desde mi punto de vista, yo prefiero el referéndum, es más directo, ¿no? El referéndum como mecanismo de decisión y mucho mejor para un número de personas. Es más, yo voy a hacer, ya digo, voy a hacer un vídeo más adelante a ver cómo se puede resolver lo de las preguntas en el referéndum. Y tengo pensado cómo se podría hacer por un número elevado de personas, o sea, que puede ser llevado a cabo por un país en el referéndum. En cambio, en las asambleas, pues es que yo lo veo, desde luego, habría miles de asambleas si se limita, por ejemplo, el número de personas. O habría que limitar ese número de personas, pues para que la gente pueda dialogar. Esto igual en Grecia, antiguamente, pues claro, las ciudades eran pequeñas y se podía llevar a cabo. Pero actualmente, en la sociedad actual, pues ya me dirás, pues como no sea una asamblea cada edificio, es que sería bastante difícil, ¿no? La situación. Yo lo veo bastante difícil superar esa dificultad del número de personas en las asambleas. Y bueno, pues eso, por lo menos desde mi punto de vista, ¿no? No sé cuál será el tuyo, si quieres dejar tú abajo ahí los comentarios. Y nada, pues ahí dejo esta reflexión y nada, pues nos vemos ahí en otro próximo vídeo, ¿vale? Y nada, y recuerda que en una democracia el poder le tienes que tener